un poquito de anatomía del miembro superior. La idea de esto es hacer una clase que no de anatomía como si fuera la facultad, sino orientada a lo que a nosotros nos sirve, ¿no? Lo bueno es que los chicos de primero ya aprendieron el final de anato, así que bueno, ya están más o menos inmersos en el tema. Vamos a hablar un poquito de plexo cervical, con algunas referencias anatómicas para lo que nos va a servir a nosotros en el caso de tener que bloquearlo. Y plexo braquial, generalidades, descripción de ramas terminales, lo que sería la inervación sensitiva la vamos a dar al final integrada, y ecografía, dos cositas nomás para no adelantarnos mucho la clase en negro. Bueno, el plexo cervical vamos a tener, de las ramas anteriores, de las 4 primeras raíces cervicales, se dividen en profundo y superficial. Profundo va a servir para motoras y van a ser ramas anatomótricas, y no nos va a interesar demasiado a nosotros porque lo que vamos a querer bloquear para hacer analgesia por lo general es el plexo superficial, que van a ser las ramas sensitivas cutáneas. Bueno, después acá puse acá lo que sería la inervación motora, principalmente, del plexo cervical. Quizás a recordar que el nervio frénico sale de C3 a C5, ojo en el espacio interescalénico, que vamos a hacer íntima relación, va a estar el bloqueo del interescalénico va a ser a nivel de C6, así que vamos a estar ahí nomás de la salida del nervio frénico, además de que lo vamos a ver cruzar, ¿no? Bueno, y no mucho más de esto, de lo que sería la inervación motora. Bueno, y acá vamos a ver la relación de las asas. Estas serían las raíces espinales de C1 a C5. Y a mí lo que más me interesa de esto sería la íntima relación que tiene con el esternocleidomastoideo, a su vez de la vena yugular externa. Lo importante del esternocleidomastoideo es que lo vamos a usar como referencia cuando queramos hacer algún bloqueo en el plexo cervical. ¿Sí? Por lo general se puede hacer con guía ecográfica, pero por lo general no se va a ver con la ecografía, entonces se puede hacer con una aguja agarrando el esternocleidomastoideo, y con la aguja va a ser haciendo una inyección por debajo del músculo, que sería, si lo relacionamos con esta imagen, la salida del plexo cervical. Bueno, y acá vamos a ver cómo cruza el nervio frénico, lo vamos a ver cómo cabalga. Y no mucho más. Le dejo esto como para que lo chusmeen. No quiero ahondar mucho en plexo cervical. Lo que más me importa del plexo cervical es que conozcan un poco la inervación y su íntima relación con el esternocleidomastoideo, ¿sí? Esto es importante porque miren las claviculares, que son las que bajan a esta altura, que van a salir, permiso, si las vemos de acá, por debajo del esternocleidomastoideo, ¿sí? Todas estas ramas serían las supraclaviculares. Estas son las que principalmente nos sirven para cuando queremos hacer alguna analgesia, alguna cirugía de clavícula, por ejemplo, que tenga un abordaje a nivel de la clavícula. Capaz al paciente lo dormimos porque no da para hacer una anestesia, pero por ahí, para el despertar, le podemos hacer un bloqueo de las ramas supraclaviculares para dar una analgesia de la zona cutánea de esta parte. Y después algunos describen también un bloqueo para la cirugía de tiroides a este nivel. Serían los nervios transversos del cuello o cervicales transversos. El resto, mucho no nos interesa para el caso de, por lo menos. Bueno, después, una imagen nomás les dejo acá de ecografía, que vemos como el esternocleidomastoideo a nivel de C4, vemos la salida de las raíces y el plexo supraorbital se ubica acá. Vean que con un buen ecógrafo y una imagen bien lograda, apenas se ve el plexo superficial cervical. Y lo que sí es importante sería la apófisis transversa, viendo la salida de C4 acá. Y su íntima relación con los escalenos, el escaleno medio posterior y el escaleno anterior. Y la carótida, ¿sí? Esta imagen se la dejo como para que después la vean, o por si ven alguna vez algún bloqueo, o buscar las raíces del plexo cervical, puedan orientarse con esta imagen. ¿Sí? Esto se ve en ecografía, si lo buscan en algún paciente se ve. Bueno, y ya entrando en el tema más importante, sería plexo braquial. Vamos a ir como de lo más simple, un esquema bien simple, a ir complejizando y entrando en las relaciones con las estructuras que nos van a importar. Bueno, vemos que son las raíces anteriores de C5, C6, C7, C8 y T1, ¿sí? Pueden recibir en algún lado ramas de C4 o T2, que son inconstantes, pero bueno, eso lo van a leer en algún lado. Entonces C5 y C6 se forman el tronco superior, C7 el medio, y C8 y T1 el inferior. A su vez se van a anastomosar y se van a dividir en anterior y posterior. El posterior
posterior se va a unir en un único tronco y van a dar el nervio circunflejo y radial, y el superior se va a unir. Va a dar una rama al medio y se va a unir como antero-externo, y así va a dar el nervio músculo cutáneo, y el inferior va a dar el antero-interno y va a dar una rama para el mediano y cubital. Estos serían los nervios accesorios, que ahora los vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces, posterior y anterior, para quedarnos con esta imagen, y cómo son las divisiones, que acá lo vemos de una manera un poco más estética. Bueno, ¿por qué es importante estas divisiones? Porque nos van a ir, en cada abordaje ecográfico que nosotros vayamos buscando y encontrando, vamos a ir viendo que no es lo mismo bloquear troncos, las divisiones, y luego las raíces o fascículos. Los fascículos o cordones. Perdón. Y por último, las ramas terminales, ¿sí? Acá vemos la íntima relación que hay con la primera costilla. Vean que a nivel de lo que sería la primera costilla, que es lo que vamos a ver a esta altura, que vamos acá, esto es un poquito de spoiler de la clase del negro, que vamos a ver los troncos, las divisiones y los cordones. Es decir, los troncos vamos a estar en un abordaje supraclavicular, y ya los cordones o fascículos en un abordaje infraclavicular. Y el interescalénico acá, ¿no? Entonces, volviendo acá, vemos que a esta altura, donde tenemos los troncos, es el abordaje supraclavicular. ¿Por qué es importante saber la disposición de los nervios con respecto a superior, medio e inferior? Cuando lo busquemos en el ecógrafo, vamos a ver la relación que tiene con la primera costilla, y cuando vamos a la primera costilla y vemos de los troncos el que está más hacia inferior, vamos a darnos cuenta que ese va a terminar dando el nervio cubital. Entonces, si tenemos que ir, por ejemplo, a hacer alguna cirugía de muñeca o una osteosíntesis del nervio cubital, con abordaje en la zona cutánea del nervio cubital, o por ejemplo a nivel de hueso, del hueso cubital, vamos a intentar, en todo caso, irnos un poco más al corner pocket, al profundo, a tratar de bloquear el inferior, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer la anatomía, para ir guiando también el mismo bloqueo con el abordaje a lo que más nos interesa, la zona que van a abordar. ¿Sí? Bueno, y acá no mucho más. Pues esto está bueno también para que se lo lleven, está copada la imagen, porque cuando vos te dicen, bueno, ¿qué vas a bloquear? El supraclavicular. Bueno, ¿qué estás bloqueando? Y si vos decís son las ramas terminales o los cordones o fascículos, está mal, en realidad estamos bloqueando los troncos a nivel supraclavicular. Lo mismo infra, y lo mismo en el bloqueo axilar, ya serían las ramas terminales, ahí sí. ¿Sí? Y acá las raíces a nivel interescalénico. A nivel interescalénico, acá vamos a ver sus relaciones anatómicas más importantes. Esto sí es que está buena esta imagen, porque nos va a dar, por ejemplo, como primera referencia anatómica, el cricoides, todos sabemos que se ubica a nivel de C6. Entonces, a nivel de C6 se va a llevar la palpación. Lo que tiene de buena esta imagen es que podemos ver que se ubica entre el escaleno anterior y el medio, y puede palpar, ¿sí?, ese huequito. Entonces ahí vamos a ir guiando ya el ecógrafo a nivel de C6, teniendo como un punto de referencia el cricoides, y vamos a ir bajando, y podemos encontrar acá, o también podemos ir desde el supra y buscar el inter. ¿Sí? Después, otra imagen importante, acá el cartílago cricoides, como referencia para buscar el interés clínico, escaleno anterior y escaleno medio. ¿Sí? Y en 6, la vena yugular externa. Cuando usamos ecografía, pues las podemos comprimir, eso ya más o menos lo saben. Y el surco interescalénico. Después esta está buena también para ver la relación de la clavícula con el escaleno anterior principalmente, que se puede ver tanto el abordaje interescalénico como el supraclavicular, y su relación íntima que tiene con la arteria, ¿sí? Músculo subclavio, y primera costilla. Bueno. Y acá vemos lo que ya serían las relaciones cuando empiezan a jugar los músculos y arteria y vena. Entonces, si nosotros, por ejemplo, iríamos a buscar un supraclavicular, estaríamos a esta altura, el ecógrafo estaría pegando lineal hacia abajo, y tendríamos a ver el plexo más hacia externo, ¿sí?, y la arteria más hacia interno, por esta disposición, justamente. Después vemos cómo mantienen íntima relación con lo que sería la arteria hasta el nivel axilar, donde, por ejemplo, vemos acá
algo bastante importante como el nervio músculo, se ve el puntero, ¿no? Sí. Como el nervio músculo cutáneo se va a ir separando. Entonces, si nos damos cuenta, esta sería la región axilar, quizás en un bloqueo axilar tendríamos que ir a buscar separado el músculo cutáneo en caso de que necesitamos bloquearlo. ¿Sí? Acá todas las ramas que va a dar accesorias, el plexo braquial para inervar el pectoral mayor, etc. Esta, si vemos bien, vemos que es fascículos. Entonces, si volvemos a las diapos anteriores, vamos a ver que los fascículos serían estos, entonces sería un corte que atravesaría esta parte, ¿no? Si vemos los fascículos, sería un bloqueo a nivel infraclavicular, entonces vamos a ver la relación que tienen en un corte más parecido a lo que podríamos llegar a ver en el ecógrafo, ¿no? Fascículo lateral ubicado más hacia superior, posterior y medial. Esto es, depende de la posición del brazo, variaciones anatómicas, no siempre es así, pero como para guiarnos. Y otra cosa que vemos que a nivel, lo que más o menos suponemos que sería un infraclavicular, vemos la vena cefálica atravesando, que nos puede complicar también a la hora del bloqueo, junto con la arteria tóraco-acromial. Bueno, esta imagen la dejo ahí. Bueno, acá puse las funciones motoras, que para qué nos va a importar a nosotros las funciones motoras, es para evaluar el bloqueo, ¿sí? Después. Sería el nervio axilar, sería C5, C6, músculo deltoides y redondo menor y la piel del hombro. Nervio radial, C5 a T1, músculo extensor de brazo y antebrazo, tríceps, bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Nervio musculocutáneo, C5 a C7, los músculos flexores del brazo con respecto al antebrazo y al hombro, ¿sí? Sería el músculo bíceps coracobraquial. Nervio mediano, C5 a T1, los músculos flexores del antebrazo y de los dedos también. Y el nervio cubital, C8 a T1, músculo flexor cubital del carpo, cubital anterior, músculo aductor del pulgar y músculos pequeños de los dedos. Bueno, y los vamos a ir viendo ahora en detenimiento cada uno. Nervio axilar, formado C5 a C6, pasa de la axila al hombro, entre el músculo redondo mayor y menor, continúa por la parte posterior del cuello. Esto, si se acuerdan, que no es tan importante para nosotros, que pasa por el cuadrilátero del po, ¿sí? Junto con la arteria circunfleja. Bueno, y esto ya saben, hace abducción del brazo y va a dar la inervación motora del deltoides. Y también una rama sensitiva que ahora la vamos a ver junto con el radial en una misma imagen. Bueno, nervio radial, fibras de C5 a T1, pasa de la axila al brazo a través del espacio triangular del triángulo Avelino Gutiérrez, debajo del redondo mayor, entre la cabeza larga del tríceps y el húmero. Desciende por el canal radial, que sería el canal de torsión, junto con la arteria radial profunda, y perfora el tabique intramuscular y cruza el codo en posición anterior al epicóndilo humeral. Esto es importante, esta parte, porque cuando nosotros hacemos por ejemplo un bloqueo supraclavicular, el otro día con Brian hicimos un supraclavicular, y el bloqueo estaba tomando, quizás con un poco más de latencia, y ante la duda preferimos reforzar la zona en la que iban a trabajar los chicos. Entonces, ahí podemos buscar a nivel del pliegue del codo, si sabemos que está anterior al epicóndilo humeral, lo vamos a buscar el radial. Y ahora vamos a decir unas cositas con las imágenes que vamos a ir viendo. Y a este nivel, por encima de 2 centímetros del pliegue del codo, se va a dividir en una rama superficial y una profunda. La superficial desciende por antebrazo, siguiendo el supinador largo, y entra a piel a nivel de muñeco. Y la profunda perfora el supinador corto y desciende por la membrana interósea, dando inervaciones motoras. ¿Sí? Como dijimos, va a ser todo el aparato extensor del miembro superior, extensión del hombro, extensión del codo, supinación del antebrazo, extensión de la muñeca, extensión de los dedos, extensión del pulgar y la abducción del pulgar. Bueno, va a dar ramas articulares para el codo, entonces en la cirugía de codo tenemos que asegurarnos un buen bloqueo del radial, articulaciones radiocubitales, proximal y distal, y articulación radiocarpiana. Y las ramas cutáneas que ahora las vamos a ver en la imagen. Bueno, acá vemos cómo pasa por el cuadrilátero, el nervio axilar junto con la arteria circunfleja, y acá por el triángulo. ¿Sí? Va a estar por debajo del tríceps como relación, y acá vemos atravesando el tabique intermuscular que dijimos, para hacerse anterior. Me voy a adelantar un poquito, permiso. Acá lo vamos a ver a nivel del pliegue del codo, como dijimos, hacia anterior del epicóndilo, la bifurcación.
¿sí? Del nervio radial. Entonces, lo que tendríamos que hacer es asegurarnos de agarrar, en caso de ir a buscarlo, por encima de esta bifurcación, ¿sí? 2 centímetros por encima del pliegue. Ya nos aseguramos que estamos agarrando el radial antes de que largue cualquier ramita, entonces no nos va a agarrar como un bloqueo, por decirlo de una manera vulgar, parcheado el radial. Bueno, y vamos a ver acá la inervación sensitiva del hombro y la inervación sensitiva del radial, ocupando la parte posterior del brazo, ¿sí? Y una partecita del antebrazo, la mano a nivel posterior. Y acá se va a hacer superficial, pero ya a este nivel da solo ramas sensitivas. Bueno, ahora vamos con los que serían de la parte anterior. El músculo cutáneo, fibra C5 a C7, perfora el coraco braquial, eso se lo acuerdan de Anato probablemente, y desciende entre el braquial anterior y el bíceps, ¿sí? A nivel del codo se convierte en cutáneo, o sea, se hace superficial, y se hace el cutáneo lateral del antebrazo y desciende junto al supinador largo. Las ramas musculares van a ser la flexión del hombro, el bíceps braquial y cabeza larga, coraco braquial, y la flexión del codo, supinación del antebrazo también. Ramas articulares para el codo y articulación radiocubital proximal, y la rama cutánea va a dar una rama posterior del músculo cutáneo. Los vamos a ver juntos ahora con las imágenes. Bueno, nervio mediano. Lo forma la unión de dos ramas del cordón lateral y medial, que ya lo habíamos visto más arriba, desciende por el brazo junto con la arteria humeral y cruza la fosa cubital. Hay que tener en cuenta que el nervio mediano es el último en abandonar a la arteria humeral, ¿sí? Continúa hasta la fosa cubital junto con la arteria humeral. Pasa hacia el antebrazo, entre las cabezas humeral y radial del pronador redondo, y desciende, esto es importante, entre los flexores común, superficial y profundo. O sea, hacia superficial está el superficial y hacia profundo el profundo. Y entre los palmar mayor y menor también, ¿sí? Que es otro reparo anatómico que podemos tener para buscar el bloqueo del nervio en sí, solo el mediano. En la muñeca atraviesa profundamente el túnel carpiano, dando las nervaciones sensitivas. Bueno, entonces, ¿qué va a dar el nervio mediano? Flexión del codo, ¿sí? Por diferentes músculos, obviamente, que es lo que hacía el músculo cutáneo, ¿no? Pronación del antebrazo, flexión de la muñeca, flexión de los dedos y flexión de las articulaciones metatarsofalancicas y extensión de las interfalángicas. Flexión del pulgar, abducción del pulgar y oposición del pulgar. ¿Sí? Entonces, esto, como ya dijimos, es importante para tener en cuenta cuando hagamos un bloqueo, asegurarnos que el nervio está bloqueado. ¿Sí? Entonces, en este caso lo haríamos flexionar los dedos de la mano y no tendría que poder hacerlo para asegurarnos que tengo una anestesia con el bloqueo motor puesto. Las ramas articulares, codo, como vemos, casi todas los nervios del plexo braquial inervan el codo, por lo menos músculo cutáneo, nervio mediano y el radial, y todas las articulaciones de la muñeca y mano. Rama cutánea, rama palmar del nervio mediano, nervios digitales palmares. Que acá los vemos como el músculo cutáneo atraviesa el coraco braquial, que era lo que ya habíamos visto. Y si observan acá, a nivel de la axila, como habíamos dicho, ven que se separa del plexo braquial en sí. Entonces, también es otra cosa a tener en cuenta a nivel del bloqueo axilar, ¿sí? Como el músculo cutáneo se separa del plexo braquial. Se separa lateral del antebrazo, más a predominio anterior que posterior, y el nervio mediano, vamos a ver cómo va a transcurrir por, después tenemos otras imágenes, pero entre el palmar superficial, el flexor superficial y el profundo, ¿sí? Bueno, y acá vamos a ver la inervación de la mano a predominio anterior y solo las falanges distales de los 3 primeros dedos a nivel posterior, ¿sí? Bueno, y vamos a hablar del nervio cubital, que creo que ya es el último. Fibras de C8 a T1, desciende por el brazo con la arteria cubital, perfora el tabique intermuscular y cruza el codo por detrás de la epitróclea humeral, ¿sí? Otro detalle importante para tener en cuenta es su especial relación con la epitróclea humeral. Ya todos sabemos que cuando nos golpeamos en la parte interna del codo y duele mucho es el cubital. Y lo que hay que hacer justamente con este nervio, se lo dejo al negro, pero para decir algo, sería 2 centímetros por encima de la epitróclea y nunca directamente sobre el canal epitrócleo humeral, porque puede hacer un síndrome de compresión y una lesión del nervio distal. Así que 2 centímetros por encima lo vamos a buscar
que ahora lo vamos a ver en las imágenes cómo se vería. En antebrazo desciende entre el cubital anterior y el flexor común profundo, y a nivel de la muñeca atraviesa el canal de Bullion. Y acá lo vamos a ver, sería 2 centímetros por encima, como habíamos dicho, y pasa se hace de anterior, se hace posterior por el canal epitrócleo craniano, y de vuelta se hace anterior, ¿sí? Y va a ir entre el cubital anterior y los flexores, para dar las inervaciones sensitivas a este nivel. Este sí va a tener o sea, no va a predominar ni hacia anterior ni hacia posterior la inervación sensitiva, sino que va a ser más o menos similar, ¿sí? El quinto dedo y la mitad del cuarto, y hacia posterior, parte de lo que sería la mano, sería básicamente la mitad de la mano. Y vamos a ver la flexión de la muñeca, flexión de los dedos, flexión de los nudillos y extensión de los dedos, aducción de los dedos, abducción de los dedos, oposición del dedo meñique, aducción del pulgar y flexión del pulgar. Ramas articulares, articulación cúbito-carpiana y todas las articulaciones de la mano, excepto la interfalángica del pulgar. Y, bueno, acá vamos a ver algunas relaciones, como para ir viendo cómo, por ejemplo, el nervio mediano es el último en abandonar al paquete vasculonervioso inicial, ¿sí? El arteriohumeral, lo abandona a nivel del pie del codo, como habíamos dicho. Después vamos a ir viendo también cómo el nervio cubital de vuelta se hace posterior y de vuelta anterior. Y acá vamos a ver cómo perfora, o cómo se hace anterior en realidad, el nervio radial por delante del epicóndilo, ¿sí? Y cómo da estas dos ramitas, que es importante cuando queremos realizar algún bloqueo radial a nivel distal. También a tener en cuenta que el nervio cubital va a dar unas ramas de inervación en conjunto con los demás nervios, pero el cubital es muy importante para lo que sería el periósteo o a nivel de hueso del cúbito de radio, ¿sí? Y no mucho más. Bueno, y acá está bueno por ahí para ver un poquito lo que serían las relaciones con cortes serían sagitales, si no me equivoco, que es como lo vamos a ver en L en realidad. Ya a nivel también distal. Vamos a ver, por ejemplo, que la arteria radial se acompaña junto con el ramo superficial del nervio radial, es decir, que ya se bifurcó el nervio radial previamente. Bueno, y acá, por ejemplo, vamos a tener el ramo profundo del nervio radial, ¿sí? Superficial y profundo. Después vamos a ver cómo la arteria... perdón, me trabé. La arteria cubital acompaña el nervio mediano, sigue acompañándola a ese nivel, y después, por último, el nervio cubital, ¿sí? Su íntima relación con los flexores del mediano y con el cubital, ¿no? Con el cubital anterior. Bueno, el nervio mediano también se ubica entre los flexores, que es donde lo tenemos que ir a buscar a este nivel, cuando queremos hacer un bloqueo periférico del nervio mediano. Y no mucho más de esto. Y después para que vean su relación a nivel óseo con el plexo braquial. Que bueno, mucho más, es más de lo mismo, ¿sí? Y un poco de inervaciones. Bueno, también lo mismo. No hay mucho más que decir acá. Acá vamos a poder ver, por ejemplo, a nivel infraclavicular y axilar, como de vuelta lo mismo, el músculo cutáneo abandona el paquete vasculonervioso y cómo van saliendo todas las ramas accesorias. Y esto está bueno, es lo saqué del video de Coscarelli, cómo vamos a tener la inervación del miembro superior en sí, con el circunflejo. Acá habría como, no es un error, pero accesorio yo imagino que quiere decir con el intercostobraquial, que sería de T2. Esta es la zona más complicada por ahí para agarrar en un bloqueo, cuando por ejemplo hacemos una cirugía de codo y se extiende hacia proximal el abordaje y molesta ahí un poquito, porque no lo podemos agarrar porque viene de T2 la inervación. Hay algunas técnicas para intentar bloquear esta parte, que es con la infiltración subcutánea a este nivel, agarrando las ramitas que irían a nivel superficial. ¿Sí? Bueno, dejo esta imagen que es re importante para evaluar la sensibilidad, o bueno, en el caso de que querramos hacer, por ejemplo, una fractura de lo que sería o algún metacarpiano, alguna falange, no nos va a importar tanto en el músculo cutáneo en este caso, si se bloquea no. Nos va a importar por ahí para la comodidad del traumatólogo que no flexione el brazo.
pero no para la inervación sensitiva, ¿sí? Y acá, ¿qué pasa con la cara interna del brazo? Sería el nervio intercostobraquial a nivel de T2 y cutáneo medial, que como dije, se podría intentar bloquear un abón subcutáneo a este nivel, o alguno que otro bloqueo que se iría, o sea, fuera de los bloqueos del plexo braquial, podría llegar a bloquear el T2. Y acá les dejo un resumencito para que después lo vean, se lo dejo en la clase y lo chusmean tranquilo, cómo pueden evaluar también cada bloqueo con una pequeña reseña de la función motora y la superficie corporal que está inervada. Si la quieren más grande la imagen, después se las paso. Y un poquito de ecografía, no me quiero adelantar a lo del negro de mañana, pero como para que vayan ya viendo un poquito. Este sería el abordaje interescalénico, en el cual vamos a tener las raíces, ¿sí?, nerviosas del plexo braquial, y esto sería C5, esto sería C6, que a veces se dice que se bifurca C6, entonces estaríamos viendo todo C6 acá, y algunos dicen que sería C6, C7 y C8. ¿Sí? Escaleno anterior, escaleno medio, y la relación que tiene con el esternocleidomastoideo cubriéndolos. Y después, este sería lo que sería el abordaje supraclavicular, que vemos su relación con el escaleno medio, como lo habíamos visto, insertándose en la primera costilla. Acá podemos ver un poquito la diferencia entre la primera costilla y la pleura, con el cono de sobra posterior propio de la densidad ósea y el refuerzo posterior propio de la pleura, ¿sí? La arteria subclavia y el plexo braquial a este nivel, ¿sí? Esto sería más lateral y esto medial. Entonces, como si recordamos la primera imagen, vuelvo un poquito, porque ya fue todo por terminar y fue bastante rápido. Si recordamos la primera imagen, esta o la que quieran, vamos a ver que está más hacia el lateral el plexo braquial y hacia interno la arteria subclavia, ¿sí? Entonces, acá, si lo comparamos con lo que vamos a ver en la ecografía después, tiene bastante correlación, ¿no? Hacia lateral el plexo braquial y hacia interno la arteria subclavia. Bueno, no voy a hablar mucho más de bloqueo, que no lo quiero, después el negro lo de tranquilo. Bueno, y acá vamos a ver cómo en la arteria axilar y la vena axilar tenemos los diferentes nervios, que esto también va a cambiar la disposición de los nervios. Hay variantes anatómicas que hacen que acuérdense que acá ya estamos a nivel de las terminales, de los nervios terminales, como por ejemplo podría ser el radial de este lado, el mediano acá. Bueno, eso va a ir variando a medida de la posición del brazo, y bueno, la posición del brazo es siempre abierta, disculpame, eso es infraclavicular. Y vemos cómo el nervio musculocutáneo se aleja de lo que sería el plexo braquial. Esto era lo importante que le quería mostrar, que dice hincapié. Músculo tríceps, y creo que no mucho más. Bueno, fue media corta la clase, pero...